del Inca se estaría denominando como el Cumbe. ¿Ah? El Cumbe. Bien. Ahora, ¿qué otra característica tenía el Inca, por ejemplo? Vamos a ver por aquí de que la siguiente característica que poseía el Inca era que pertenecía a un linaje divino. ¿Descendía de quién? Descendía del Inti, ¿cierto? Así es. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía el Inca? Vamos a ver. Era el supremo señor del mundo andino. Supremo señor del mundo andino. ¿Qué significa supremo señor del mundo andino? Que tenía, pues, en este caso, el poder sobre todo el territorio, sobre todo el imperio. ¿Ah? Bien. Siguiente característica del Inca. Practicó la endogamia. ¿Qué cosa es la endogamia? Es aparearse o reproducirse entre miembros de la familia directa, la familia lineal. O sea que el Inca, para poder conservar la sangre real, tenía que reproducirse entre sus hermanas. La Coya, que era la esposa oficial del Inca, en su gran mayoría estaba conformada por su propia hermana. La gran mayoría de autoridades, chicos, tanto europeas como en el caso del territorio andino, siempre practicaban la endogamia para así conservar la sangre real, ¿no? Así es. Por ejemplo, en Europa habían reyes que eran primos hermanos. Entre primos también se reproducían. Así es. Un ejemplo, profe, los reyes católicos. Fernando de Aragón y Isabel de Castilla eran primos. Y a pesar de ser primos, se casaron y tuvieron hijos. ¿Ah? Se dice por ahí que por culpa de haber mantenido pues una endogamia, o sea, por culpa de haberse reproducido entre primos, una de sus hijas, más que todo, llamada Juana la Loca, vendría a sufrir pues de esquizofrenia. Aunque no está demostrado que Juana la Loca en sí haya sufrido de esquizofrenia, ya que su padre, Fernando de Aragón, le pone este pretexto para que ella no gobierne España. ¿Ya? Pero se menciona por ahí de que le decían Juana la Loca porque sufría de esquizofrenia. Y al final la encerró. Pero el poder no le va a durar mucho al rey porque Juana ya se había casado con Felipe I de Austria y producto de esa relación había nacido Carlos I. Y Carlos terminaría siendo el nuevo rey de España, iniciando la dinastía Habsburgo. Entonces vamos a ver de que entre primos se relacionaban. Uno de los últimos reyes de la dinastía Habsburgo, por ejemplo, sería Carlos II. Carlos II fue aquel rey que no va a poder tener descendientes porque fue estéril. Encima que era feo, horrible, ya este rey era estéril, no podía tener hijos. Por culpa de esto, la gente lo va a denominar como el hechizado. ¿Por qué le decían el hechizado? Porque no tenía hijos y encima pues tenía muy mala suerte. Por eso le decían el hechizado. Entonces nos vamos a dar cuenta que en sociedades andinas y europeas se practicaba la endogamia con el objetivo de preservar así la sangre real. ¿Okay? Actualmente pues la endogamia no se practica, ¿no? Por el temor, ¿no? De que los hijos entre primos, por ejemplo, salen defectuosos. Pero también depende, pues no son primos hermanos, obviamente ahí sí, ¿no? Salen defectuosos. Pero son primos lejanos, puede ser, ¿no? Así es, no hay problema. Ok, ¿ya? Entonces vamos a ver de que la endogamia era la reproducción entre la línea directa del Inca, entre sus hermanas, o primas hermanas, para poder así conservar la sangre. La Coya, como te digo, que era el esposo oficial del Inca, en su gran mayoría estaba dentro de sus hermanas. Y por lo tanto, sus hermanas vendrían a ser parte de esta nobleza esa. ¿Ok? ¿Qué más? Solo las panacas, las familias reales o los nobles más allegados podían hablarle al Inca. Nadie podía hablarle al Inca así nomás. Tenías que ser muy importante para hablarle al Inca. Tú solamente obedeces lo que el Inca te dice y nada más.
pues vamos a ver que solamente las panacas o los allegados al Inca le dirigían la palabra. ¿Ok? ¿Qué más? El Inca podía escoger a las mujeres destinadas para él. ¿Dónde? En el Ayahuasí, ¿no? ¿Cómo se llamaban las mujeres que estaban en el Ayahuasí? Las Agyas, ¿cierto? ¿Qué significa Agyas? Mujeres escogidas. Mujeres escogidas. ¿Para qué? Para el Inti y también para el Inca. ¿Ah? Bien, profe, ¿qué pasaba si alguien se hacía el gracioso y se ruchaba al Inca, profe, con una Agya? Pena de muerte. ¿Por qué? Porque esas mujeres son solamente para el Inca. Profe, ¿qué pasa si uno de los guerreros del Inca se metía a la ayahuasca sin permiso y se iba con una chica? Lo castraba. Esas mujeres solamente están para el Inca y nadie más. Profe, y si el Inca, por ejemplo, no recompensaba pues a un soldado, ¿no podía darle una mujer de la ayahuasca? No. Le podría conceder mujeres, pero no de la ayahuasca, sino las mitawarmis. ¿Quiénes eran las mitawarmis, profe? Las prisioneras, las esclavas. Una cosa son las agyas, las mujeres destinadas para el Inca, y otra cosa son las mitawarmis. Las mitawarmis eran mujeres prisioneras, esclavas, en su gran mayoría. Y estas sí podían concederle a los generales, a los soldados, a quien el Inca quiere. Pero las agyas solamente están destinadas para el Inca y nadie más. ¿Ok? Así que recuerda eso, ¿ah? Bien. ¿Qué más? El Inca también ordenaba la redistribución de tierras. Como te digo, ¿quién es el dueño de todas las tierras? El Inca. Y el Inca a todos los curacas del imperio le entregaba una concesión de tierras. Año tras año le entregaba concesiones de tierras. Y el curaca tenía que dividir esas tierras entre los miembros de sus ayllus. ¿Okay? ¿Quién de los hijos era aquel que recibía más tierras? ¿El varón o la mujer? Respuesta. ¿Quién recibía más tierras? ¿El varón o la mujer? El varón, ¿cierto? Por supuesto. Profe, machismo, profe. Realmente, chicos, ¿por qué el varón era aquel que recibía más tierras? Lo que pasa es que el varón se dedica al trabajo, el trabajo en la tierra. Profe, que la mujer no trabajaba en la tierra, la mujer podía apoyar al esposo, ¿ya? Había mujeres que se dedicaban pues a lo que es la cosecha, a la crianza de animales, pero el hombre era aquel que tenía la mayor fuerza corporal para trabajar las tierras. Porque, ojo, chicos, trabajar las tierras parece fácil, pero hazlo, a ver. Yo te apuesto que tú lo haces con muchas ganas, con muchas energías, pero en pocas horas vas a estar totalmente trapo, vas a estar hecho polvo, porque cansa. Haz una prueba, si tienes familia en la sierra, por ejemplo, ayúdale a sembrar su chakra, y vas a ver que vas a terminar matado, vas a terminar súper cansado. Trabajar las tierras, chicos, era bastante trabajo, era bastante laborioso. Y esa fuerza muscular la tenía más el hombre que la mujer. Por eso es que se prefería darle más tierras al hombre, porque el padre, el curaca, ¿ya? Sabía que el Inca, pues, necesita hombres y por lo tanto, él lo que hace es conceder tierras. ¿Ah? Pero cuando también recibían las tierras, cuando cumplías los 16 o 18 años y podías desposar a una mujer. Entre los jatundunas se buscaba que se reprodujeran más. El Inca entrega más tierras a los jatundunas porque sabe que entre los jatundunas van a haber más hombres que van a seguir trabajando las tierras. Ese es el objetivo del Inca. El Inca no es tan generoso, que digamos. El Inca lo que quiere es que haya más gente para que así trabajen más. El Estado, por ejemplo, ¿ya? El Estado, con respecto a los chicos que estudian pues en el colegio nacional o público,
les paga 11 años de educación, primaria y secundaria, con el objetivo de que cuando ellos trabajen, paguen impuestos. Algo parecido sería en esta época, ¿no? El Inca va a entregarte tierras a cambio de que haya más gente en el imperio. Así es. ¿Ya? Esto es lo que estaría pasando, chicos. Ahora, vamos a ver incluso pues que los varones que querían desposar a una chica, ¿ya? La chica estaba obligada a convivir con el esposo, con el futuro esposo, por un tiempo. ¿Para qué? Para que pueda practicar, ¿qué cosa? Para que pueda practicar su rol de mujer, su rol de esposa. A esa situación se le llama como et servinacui. Servinacui significa servirle al futuro esposo para demostrarle que ella era la selecta, era la indicada. Lo que hoy en día nosotros decimos convivencia, en esta época le decían el servinacui. ¿Ya? Servinacui significa entonces pasar un tiempo con el futuro esposo y demostrarle que era el indicado. ¿No? Así es. Esto es lo que pasaba en esta época. ¿Ya? Entre los mismos hombres entonces escogían a las chicas, pero ellas tenían que demostrar que eran las indicadas. Si demostraba que no era la indicada, entonces el hombre podía escoger a otra chica. Y también tenía que estar conviviendo con el hombre a través del servinato. ¿Ah? Así es. Esa era la relación parental que se daba entre las parejas. ¿Okay? Así es. Chicos, por ejemplo, a la edad de los 16, ya las chicas estaban listas para casarse. Y era obligatorio, ¿eh? Era obligatorio que las chicas se casaran. El Inca, sobre todo, quiere que haya más gente, quiere que haya más niños para que estos después se conviertan en hombres. ¿Sí es? ¿Ya? ¿Qué más? El Inca va a ser representado por su panaca real, es decir, su colla, su esposa oficial y su auto, su heredero. Ahora, el Inca, por ejemplo, podía tener las mujeres que él quiera, ¿ya? Y como tenía un montón de mujeres, el Inca también tenía muchos hijos. Ahora, ¿quién era considerado el Auqui? El Auqui tenía que ser, en este caso, el que logre derrotar al resto de sus hermanos, o sea, el más fuerte de todos. Cuando los niños, después de haber terminado sus estudios en el Yachayhuasi o la Casa del Saber, todos los hijos del Inca, los nobles en este caso, tenían que participar en una competencia llamado el Huarachico. Y en este Huarachico, aquel que lograba derrotar a todos sus hermanos era aquel que tenía el rol de ser el futuro gobernante. ¿Ya? Así es. Entonces vamos a ver que para que tú seas un Auqui, no necesariamente tienes que ser eso, tienes que ser pues el primogénito. O sea, tienes que ser el hijo, el primer hijo que van a tener las parejas. Sino que realmente para que tú seas un sucesor del Inca, tienes que enfrentarte contra el resto de tus hermanos. Y una vez que tú enfrentas a tus hermanos y logres derrotarlos, ahí recién eras considerado como el Auqui. Ser Auqui no era fácil. Tenías que demostrar tu fuerza militar. Tenías que ser muy preparado. ¿Ya? Por esa razón es de que los incas en su gran mayoría eran rudos. ¿Por qué eran rudos? Porque tuvieron que enfrentarse en el Huarachico para así tener este rol de ser el futuro gobernante. ¿Ya? Ahora, una vez que se escoja al Auqui, ¿ya? Junto con la colla, estos tienen que proteger, tienen que velar por la momia del Inca. La momia del Inca en este caso se llamaba el Malqui, ¿ya? Y este Malqui tenía que ser custodiado por su panaca real, o sea, la colla y el Auqui. Ahora, el Inca, como era un ser divino, no podía ser quemado. El Inca tenía que ser enterrado, tenía que ser momificado, al igual que los faraones egipcios.
tenía que ser momificado, porque era un ser divino. Cuando Pizarro, por ejemplo, no Lloas, no Francisco Pizarro, cuando Pizarro, por ejemplo, invade el Tahuantinsuyo, ¿ya? Después de haber acusado a Atahualpa de fratricida por haber matado a su hermano Huáscar, de haberlo acusado de polígamo, de haberlo acusado de hereje, Pizarro lo condena a la hoguera. Y la hoguera consistía en quemar vivo al Inca. Cuando el Inca escuchó fuego, ¿ya? El Inca se asustó y dijo, ¿y yo por qué voy a ser quemado? Mi cuerpo tiene que ser conservado, tiene que ser momificado por mi panaca. Yo no puedo ser quemado. ¿Qué te pasa? Ni que fuera chancho para que me queme, le dicen, ¿no? Entonces vamos a ver de que el Inca tenía que ser momificado. Como no podía ser quemado, Pizarro entonces le dice, bueno, si no eres quemado en la hoguera, entonces tienes que ser bautizado. Tienes que renunciar a todos tus dioses paganos para que seas bautizado. Como el Inca tenía que ser conservado por su momia, el Inca acepta. Pizarro lo bautiza con el nombre de Juan Francisco de Atahualpa, y es ahí donde finalmente terminan estrangulando a Atahualpa. Y su momia sería pues conservado, su malqui va a ser conservado por su panaca. Bueno, entonces recuerda, el Inca al morir tenía que ser momificado. Su panaca real, su colla y su auqui tenían que custodiar su momia. ¿Ah? Era muy, pero muy importante conservar la momia del Inca. ¿Okay? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora, en este caso, la nobleza de sangre. Ya hablamos acerca de la máxima autoridad del Zapa Inca. Ahora vamos a hablar acerca de la nobleza de sangre. ¿Quiénes conformaban la nobleza de sangre? Entre ellos, la Colla. ¿Y qué más? ¿Quién es el otro personaje que pertenece a la nobleza de sangre, chicos? La Colla y el Auqui. ¿Ah? La Colla y el Auqui. ¿Quién era la Colla? Como te dije, era la esposa oficial legítima. El Inca tenía muchas mujeres, pero de entre ellas, la oficial, la firme, como dicen, era la Colla. ¿Ah? Era la mujer legítima del Inca. En muchas ocasiones tenía que ser la hermana de esa. ¿Por qué? Porque era hija del Inti. Y como también era hija del Inti, tenía que conservarse la sangre, la pureza. ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a ver, pues, incluso, según la mitología, se diría que la primera Colla que tuvo, pues, en este caso, Manco Cápac, fue Mamahuaco. Y ella era la encargada justamente del origen de la tradición inca. Recuerda que este Mamahuaco era una mujer muy aguerrida y logró, pues, como que dicen, ¿no?, demostrarlo en las batallas. Por eso que según la historia se menciona de que Mamahuaco vendría a ser la primera Colla. Posterior a Mamahuaco sería Mamaoque. Y así sucesivamente. Cuenta. Eso es lo que estaría pasando. ¿Ah? Bien. Entonces sabemos que la Colla es la esposa oficial del Inca, la esposa legítima, en muchas ocasiones era la hermana, y además esta Colla tenía que custodiar, proteger la momia del Inca. ¿Y cómo se llamaba la momia del Inca? El mal. Lo mismo pasaba con el Auqui. ¿Quién era el Auqui? El Auqui era el heredero al trono. Pero para que sea el nuevo heredero al trono, tenía que participar ¿en dónde? En el Huarachico. Este Huarachico era una ceremonia donde todos los hijos del Inca se enfrentaban entre sí y aquel que lograba ganar terminaba siendo el nuevo sucesor del Inca. ¿Ah? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, el Huarachico viene a ser la ceremonia en donde se tenía que demostrar pues tu carácter militar, tu carácter rudo que tenías que tener para ser el nuevo sucesor. ¿Ya? Ahora, no quiere decir tampoco que solamente el Auqui era el único que estudiaba. Todos los hijos del Inca
conformamos parte de la nobleza, estudiaban en el Yachaywasi. El Yachaywasi era la casa del saber, era como un colegio, ¿ya? Y los maestros eran conocidos como los amautas. Estos amautas le van a brindar conocimientos, por ejemplo, de astronomía, conocimientos, por ejemplo, de cosmogonia, conocimientos, por ejemplo, de mitología, ¿ok? Música, ¿okay? Las danzas, ¿ya? Todos estos tipos de conocimientos los amautas lo van a transmitir de forma verbal, de forma oral. Por esa razón es que los hijos del Inca eran preparados. Pero para ser el sucesor del Inca, ahí recién entra esta ceremonia llamada el Huarachico. Y si ganabas el Huarachico, eres el nuevo heredero al trono. Y eso es lo que pasaba con el Auca. Recuerdo entonces, recuerdo entonces, no necesariamente el primogénito del Inca era el Auqui. Podría ser cualquiera de los hijos, pero quien logre ganar el Huarachico. Si ganaban el Huarachico, ahí recién se convertían en los sucesores del Inca. Bueno, solo puede ser uno nada más. Bueno, solamente había un Auqui. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿y si el Inca tenía hijas? Bueno, esas hijas van a ser consideradas como las ñustas. ¿Quiénes eran las ñustas? Las princesas. Así como había príncipes, también había princesas. En este caso, la ñusta era la hija del Inca, considerada como princesas. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más? Después de la nobleza de sangre, vamos a la nobleza de privilegio, nobleza veneriza o nobleza también conocida como provinciana. Esta nobleza veneriza estaba conformado por curacas sometidos al poder del Inca, ¿ya? Y además eran los responsables de recibir los tributos de los ayllus. O sea, el curaca era conocido también como el jefe de los ayllus. Y estos jefes de los ayllus tenían que supervisar que cada uno de sus ayllus que están a su orden tenían que contribuir con el Inca. O sea que tenían que pagar su tributo. Cuando se daba la contribución a favor del Estado, el curaca estaba parado verificando que se cumpla lo exigido. El curaca entonces tiene esta misión de representar cada ayllu, pero además era parte de la nobleza advenediza o provinciana. ¿Quiénes más conformaban la nobleza advenediza o provinciana? También lo conforman pues el resto de burócratas. Por ejemplo, lo conforman el Purej, que era el curaca de 10 familias, el Chunga Camayo, que era el que representaba un ayu de 100 familias, el Payaca Camayo, el que representaba una familia de 1000 habitantes, el Huaranca Camayo, 6.000, el Wunu Camayo, 10.000 familias. O sea, date cuenta que aquí hay una multiplicidad de 10. Cada representante representa una multiplicidad de 10. ¿Ah? Cada uno representa un múltiplo de 10. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? Estos curacas gobernaban a los campesinos. Estaban organizados en los ayllus. ¿Ya? Además, vamos a ver de que eran los responsables también de recibir los tributos. ¿Entregaban a favor de quién? Entregaban a favor del Estado inca. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? Encontramos también por aquí a la nobleza de privilegio. ¿Quiénes conforman la nobleza de privilegio? La nobleza de privilegio lo conforma el resto de servidores públicos, al igual que parientes del Inca. Soldados que eran recompensados en batallas. Por ejemplo, ¿no? Aquí ponemos el caso de Ollantay.
¿Has leído la obra Ollantay, por ejemplo? ¿O todavía? ¿Has leído la obra Ollantay? Ojo, has leído, no que te hayan contado, ¿ah? Una cosa es leído, otra cosa te hayan contado. Ya, muy bien. Si has leído la obra Ollantay, pregunta, ¿Ollantay qué cosa era? A ver, ¿qué era Ollantay? Muy bien. Ollantay era un soldado, ¿cierto? Un guerrero. Pero como va a ayudar al Inca Pachacútec a tener grandes victorias, Ollantay sería conformado dentro de la nobleza de privilegio, ¿verdad? Claro. El Inca lo invita y le dice, hijo mío, pídeme lo que quieras. Todo lo que tú quieras se te dará. Ya sé, me dice, esa cara lo dice todo. Dime, hijo, ¿qué mujer es la que te ha robado el corazón? Ollantay no podía decir nada, porque si le decía que la mujer que le había robado el corazón era su propia hija, pues al Inca le hubiera dado un infarto. Pero como el Inca lo presiona y le dice, dime, 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 ¿quién es? ¿Quién es? Ollantay le dice, me gusta tu hijo. Entonces Pachacútec, de el gran aprecio que le tenía pues a Ollantay, le termina diciendo su vida, le termina diciendo, ¿y tú qué te has creído? ¿Cómo es posible que te aproveches de mi nobleza? ¿Cómo es posible que te hayas aprovechado pues de mi influencia para que puedas terminarte gustando mi hija? Ella no es para ti, tú eres un soldado, ella es una princesa, es una ñustra. Hay un gringo que lo está esperando, así que está prohibido que te fijes en mi hija. Ollantay, a pesar de todo, le hace la guerra a Pachacútec. Y Ollantay se refugia en la fortaleza de Ollantaytambo. A pesar que el Inca mandaba distintas expediciones, no podía, pues, derrotar a Ollantay, ya que Ollantay era uno de los más grandes guerreros que tenía el Inca, ¿no? Pero el problema es de que Ollantay ya se había, como dicen, ya había conocido hace tiempo a Kusicoyu, ya pues habían tenido una relación seria y producto de esa relación nació pues Imazuma. Y es Imazuma quien finalmente logra unir a sus padres, porque ninguno de los dos sabía que existían. Ollantay ni siquiera sabía que Kusicoyu estaba viva, él pensaba que Kusicoyu había muerto, no sabía que Kusicoyu estaba en el Ayahuasca. Ollantay tampoco sabía que tenía una hija. Entonces vamos a ver pues que en sí la obra Ollantay nos representa parte de la sociedad inca. Bueno, y aparte de los soldados privilegiados, también encontramos pues a sacerdotes que también eran privilegiados cuando daban buenos designios, daban buenas predicciones. ¿Ok? También encontramos al Quipucamayoc, aquel que interpretaba los quipus, ¿no? Representando la contabilidad inca. ¿Ok? Estos van a conformar en este caso la nobleza de privilegio. ¿Ya? También encontramos a otras autoridades. Por ejemplo, ¿qué tipo de autoridades? El aposuyo, también llamado el apocuna. ¿Quién era el aposuyo o el apocuna? El aposuyo o apocuna era el gobernador, ¿ya? O el jefe de cada suyo, de cada provincia del imperio. Pregunta, ¿cuántos suyos tenía el Tahuantinsuyo? ¿Cuántos? 4, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, pregunta, ¿cuántos aposuyos debía tener el imperio? 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces recuerda, ¿quién es el aposuyo? El aposuyo viene a ser el jefe de los suyos y que va a gobernar cada suyo en nombre de quién? En nombre del Inca. ¿Ah? Ese es el aposuyo. Te olvides, ¿ah? ¿Quién es el aposuyo? El jefe de cada suyo, que va a gobernarlo en nombre del Inca. ¿Ah? Los aposuyos también eran llamados como los apocunas. ¿Ah? Apocunas.
o también en algunas ocasiones eran llamados los Suyuyuk Apu. ¿Qué es un Suyuyuk Apu? Es el cogobernante del imperio. El Inca tenía a un representante directo o tenía su mano derecha. Y la mano derecha del Inca era el Suyuyuk Apu, el Apo suyo o el Apocún, el jefe de cada ciudad. ¿Qué más? El Tucricut. ¿Quién es el Tucricut? O también llamado el Apunchic. Era aquel encargado del gobierno de una región. Ojo, tengan cuidado. No es lo mismo un suyo que una región. Un suyo es toda la provincia. Una región es parte de esa provincia. ¿Me entiendes? Un ejemplo, ¿ya? Pregunta, ¿será lo mismo decir Lima que Callao? ¿O será lo mismo decir Trujillo que La Libertad? ¿Sí o no? ¿Será lo mismo? A ver, chicos, geografía básica. ¿Es lo mismo decir Trujillo que La Libertad? No, ¿verdad? Porque la región se llama La Libertad. Trujillo solamente es una ciudad, la capital, pero no es toda la libertad. Entonces, una cosa es un suyo y otra cosa es una provincia o un gobierno en este caso. ¿Ya? Vamos a ver entonces que el aposuyo, ojo, te digo esto porque no quiero que te confundas en el temático. El aposuyo era el jefe de cada suyo. Ahí está su nombre, suyo. ¿Ya? Le he puesto aposuyo para que no te confundas. El Tocricu o el Apunchic era el gobernante de una región, de una pequeña región. ¿Ah? ¿Qué más? El Tucuy-Ricuy. ¿Quién es el Tucuy-Ricuy? Conocido como el funcionario que supervisaba, ¿a quién? Supervisaba a los hombres. ¿Para qué? Para ver si trabajaban o no. El Tucuy-Ricuy era considerado también como un inspector con la autoridad de resolver los problemas. Por ejemplo, el Tucuy-Ricuy paseaba por todos los campos para ver si la gente estaba trabajando. Pero la regla del trabajo es que tenían que hacerlo con ganas, tenían que hacerlo con esmero, no podían trabajar renegando. Tú trabajabas renegando y pasaba el Tucuy te amarraba y te azotaba, porque el trabajo es un rol fundamental en el imperio. Y esa costumbre se va a quedar en provincia. En provincia, por ejemplo, la gente trabaja todos los días, en mi respeto. Ellos trabajan todos los días. Ellos no descansan, pues, todos los días, ¿no? Un ratito, ¿no? Un matrimonio, una celebración así, seria, ¿no? Pero todos los días trabajan. Y esa tradición era muy importante. En este caso, en el Imperio Inca, el Tucuy tenía que inspeccionar que todos trabajaran. Y cuando pasaba el Tucuy, tenían que sonreírle al Tucuy. Estoy trabajando, todo chévere. El Tucuy solamente pasaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes se acuerdan en el colegio, ¿no? Hace poquito nada más, hace un año y medio, ¿se acuerdan que cuando habían profesores que renegaban, decían, no, ya pues, aprende la clase, está durmiendo, no despierta, ¿no? Pero pasaba la tutora y el profesor cambiaba de cara, ¿cierto? O sea, hijito, ¿has entendido? Chicos, ¿han entendido? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, algo parecido pasaba con el Tucuy. El Tucuy era el supervisor que tenía que verificar si realmente están cumpliendo con su labor. Además, el Tucuy era considerado como los ojos y oídos del Inca. ¿Ah? Él le contaba todo al Inca. Todo lo que pasaba en el imperio le contaba el Tucuy. ¿Ya? Se podría decir que el Tucuy era un escriba, porque así como los escribas en Egipto, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los escribas eran funcionarios públicos que asesoraban al faraón, le daban consejos. En este caso, el Tucuy también asesoraba, le decía todo lo que pasaba en el imperio al Inca.
Entonces vamos a ver que el tucurricuy era considerado como el funcionario público que verificaba el cumplimiento de la labor. Era considerado también como los ojos y oídos del Inca. ¿Ya? Ojos y oídos del Inca. Muy bien. ¿Qué sigue? El chasqui. ¿Quién es el chasqui? Seguro que te acuerdas de esta palabra. El chasqui era el mensajero personal del Inca. ¿Ya? Su término chasqui no necesariamente significa mensajero, pero sí era considerado como un embajador o un emisario del Inca. ¿Ya? Chasqui viene de cachac o cachay, que significa embajador. Este chasqui tenía el rol de enviar los mensajes que el Inca quería que se dieran en el imperio. ¿Y por dónde van a pasar los chasquis? Por los antiguos Capagñam, que ahora el Inca lo ha nombrado como Caminos del Inca. Por todos esos caminos del Inca, el chasqui va a ir corriendo con su alforja, esa bolsita que se ponen al costado como mochila, se llama alforja, y allí van a llevar sus mensajes. ¿Qué mensajes? Quipus. Recuerda que los incas no conocían la escritura, pero sí utilizaban quipus para poder simbolizar un mensaje. Ahora, si el chasqui, por ejemplo, venía desde Quito, desde Ecuador, hasta el Cusco, obviamente pues el chasqui tiene que descansar. ¿Cuál es el lugar donde el chasqui va a descansar? Los tambos. Recuerda que los tambos no son estas tiendas moradas y amarillas que conocemos que están en la calle, ¿no? No me refiero a que los tambos eran como una especie de almacenes, ¿ya? Una especie de posadas para los funcionarios del Estado, entre ellos los chasquis. Cuando el chasqui entraba al tambo, encontraba de todo, encontraba comida, encontraba pues un lugar donde pasar la noche. Y después de haber pasado la noche, el chasqui tenía que seguir con su misión. ¿Ah? Eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos de la economía inca. Los ambos eran almacenes estatales, donde los chasquis pasaban bueno, pasaban su noche, como dicen, ¿no? Para continuar, ¿no? Con su viaje. ¿Ok? Profesor, en la actualidad se ha podido descifrar, leer un quipu. Es que lo que pasa es que los quipus, como te voy a repetir, servían para contabilizar. Tenía una función simbólica, ¿ya? Hay gente llamada los quipu camayo, ya que se han encargado, pues, de tratar de interpretar algunos quipus encontrados, pero esa interpretación es mínima. O sea, de unos grandes nudos, la interpretación va a ser, pues, un párrafo, o menos de un párrafo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como te voy a repetir, para los incas, la escritura no era tan necesaria. Ellos utilizaban la danza, utilizaban el folclore, la música, para poder representar su cultura. Por eso que para los incas no fue necesario la escritura. Bueno, eso es lo que estaría pasando. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿cómo se llamaba el mensajero del Inca que llevaba pues sus encomiendas? El chasqui. ¿Ah? El chasqui. Bien. ¿Qué más? El quipucamayo. ¿Quién era el quipucamayo? Era el especialista del manejo y la interpretación de los quipus. El Capagñam Tocricut. ¿Quién era el Capagñam Tocricut? El encargado de construir y mantener los caminos imperiales. ¿Ah? El Colcacamayo era el administrador de los depósitos estatales. ¿Ah? Aquí entonces podemos apreciar los diferentes burócratas o funcionarios del Estado que van a trabajar. También se encuentra el Barayoc. El Barayoc viene a ser el alcalde de indios, ¿ya? El alcalde de comunidades, el alcalde de pequeñas provincias. Ese es el Barayoc. Cuando los españoles invadieron el Tahuantinsuyo, los únicos cargos políticos o funcionarios públicos que van a conservarse son el curaca, que también va a ser llamado cacique, y el Barayoc.
son los únicos. ¿Ah? El resto se convierten en sirvientes. Pero el curaca y el barayó son los únicos cargos que se van a mantener. ¿Ah? Eso lo vamos a ver cuando nos toque el virreinato. ¿Ok? Bien. ¿Qué más, chicos? Encontramos también en este caso, bueno, un recuerdo, ¿no? En la conformación de los suyos. Cada suyo recordaba ser administrado por quién. ¿Quién era el jefe de cada suyo? A ver, repasando. ¿Quién era el jefe de cada suyo? A ver si te acuerdas. ¿Quién era el jefe de cada suyo? ¿Cómo se llamaba el jefe que gobernaba los suyos en nombre del Inca? Aposuyo, muy bien. Aposuyo. No te olvides, ¿ah? Aposuyo, Aposuyo. ¿Ah? Así es. También llamado también como el Apocún. Bien. ¿Qué más? Los Fatundrunas. ¿Quiénes eran los Fatundrunas? Los Fatundrunas eran los hombres libres, hombres grandes, también llamados runacunas. Estos van a ser la mayor base del sistema social. ¿Ya? Había más Fatundrunas, por eso que eran la base del sistema social. ¿Qué más? Ellos trabajan las tierras. ¿Ya? El curaca, el jefe de cada ayu de los Fatundrunas, le entregaba tierras, denominado como los topos. Pregunta, ¿quién recibía más topos, el hombre o la mujer? El hombre, el topo completo. La mujer recibía la mitad de un topo, medio topo. ¿Ya? Los Fatundrunas trabajaban las tierras por turnos. Las tierras del Inca, en primer lugar, las tierras de las panacas, de los nobles, ¿ya? De los curacas, de los sacerdotes. Por turnos trabajaban las tierras de los diferentes miembros del Estado. Los Fatundrunas trabajan todos los días. Por eso que eres la principal base social de esta sociedad. Los mitimaes. Los mitimaes eran los pueblos trasladados que eran pues ayllus extraídos de los Fatundrunas. Van a ser extraídos de sus familias con el propósito de dedicarse a una determinada función, a un determinado trabajo, ¿ya? ¿Okay? Vamos a ver de que había grupos, ¿ya? Denominados también como los llanas o servidores. ¿Okay? Y estos llanas o servidores van a ser aquellos que van a cumplir los trabajos más excesivos de esta época. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? Vamos a ver de que era obligatorio que los mitimaes, ¿ya? Realizaran un determinado trabajo, un determinado designio. ¿Okay? Ellos realizaban tareas o misiones específicas, ¿ya? Ahora, ¿por qué el Inca los trasladaba? Lo que pasa es que habían pequeños grupos que querían rebelarse en contra del Inca, escapándose del lugar de origen. Y como se van a escapar del lugar de origen, es en ese momento donde se estaría dando, ¿qué cosa? Se estaría dando el traslado. El Inca decía, ya, ¿te conoces todo el Agustino? Perfecto. Entonces te voy a mandar al Callao, un lugar que tú no conoces, a ver si te escapas. El Inca lo que quiere es evitar de que su gente se rebele, se subleve. Y para eso los mitimaes van a ser trasladados a diferentes puntos del imperio. ¿Ya? ¿Y a qué se van a dedicar? A la mita. Mitimaes proviene de mita. ¿Qué era la mita? El trabajo obligatorio. ¿Qué más? Los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Son los sirvientes, ¿ok? Son los sirvientes del Estado. Ellos van a ser considerados como prisioneros de vida, ¿ya? Vamos a ver de que la palabra llana corresponde al término siervo o sirviente, ¿ok? Para la autora, por ejemplo, María Rostorowski, la voz contiene dos conceptos fundamentales. Uno de ayuda, de prestación y de servicio, y otro de ser criado. Los llanas eran criados o siervos del Estado. Para Valdemar Espinosa, ya, los llanas prestaban servicios en beneficio de las personas, familias o panacas. Tenía una relación de servicio o servidumbre. Así como en la época feudal, los siervos eran aquellos que estaban obligados a trabajar para el señor feudal y contribuir impuestos
los yanaconas también eran considerados como siervos o sirvientes. Estos tenían que hacer todo tipo de trabajo que se les ordenaba. Por eso se le va a decir como los yanaconas. ¿Ya? Yanaconas. Durante la época colonial, durante la invasión al Tahuantinsuyo también, el yanaconaje se va a conservar. El yanaconaje se estaría dando pues el trabajo en las provincias, en las haciendas, ¿ok? El yanaconaje estaría dando el trabajo en las haciendas, el trabajo agrícola, ¿ya? La mitad se dividiría pues en mitad minera, ¿no? Yendo a las minas a extraer minerales, y la mitad obrajera, creando pues la vestimenta artesanal. Las sakyas. ¿Quiénes eran las sakyas? Las mujeres escogidas para quién? Para el Inca. ¿Okay? Estas, en su gran mayoría, eran vírgenes, o sea que eran destinadas para eso. ¿Ya? Las sakyas se encontraban en el Agyahuasi, y su función principal de las sakyas era confeccionar la ropa del Inca. ¿Cómo se va a llamar la ropa del Inca? El cumbu. Por lo tanto, las sakyas tenían que fabricar esa ropa del Inca. ¿Ya? La supervisora o la directora ya era mamacaca, pero las que vigilaban a las sakyas en su trabajo eran las mamaconas. ¿Okay? Y estas mamaconas eran las responsables del trabajo de las sakyas. ¿Ya? Habían dos tipos de sakyas. La sakya del sol, dedicadas a entregar su vida al Inti, la taquiagya, elegida por sus habilidades de música, por ejemplo, para alegrar las fiestas, la corte imperial. Así, por ejemplo, cuando los reyes pues tenían ceremonias en los palacios, contrataban pues a las grandes cantantes, ¿ya?, de la ópera. En esta época las agyas eran aquellas que representaban pues la parte de entretenimiento, o sea, cantar, bailar, ¿no? Con tal de en sí favorecer al Inca, ¿no? Ennoblecer al Inca. ¿Ya? Así es. Esta era entonces la función de las agyas. Ellas se encontraban en el Agyahuasi, se dedicaban a la confección de la vestimenta del Inca, y además estaban destinadas para eso. ¿Ok? Así es. Y por último, chicos, vamos a encontrar a las piñacunas o los piñacunas. ¿Quiénes son los piñacunas? Son los esclavos perpetuos. Estos esclavos perpetuos van a ser considerados como objetos. ¿Cuándo te convertías en un piñacuna? Cuando tratabas de rebelarte contra el Inca o tratabas de atentar contra el Inca. Si tú tratabas de atentar contra el Inca, pues créeme que es la peor situación que puede hacer, o es, como que dice, ¿no? Es de lo peor de lo peor. Por ser considerado un piñacuna es ser considerado una cosa. Y podían hacer contigo lo que les plazca. En Roma, por ejemplo, el esclavo también era considerado como una cosa. Entonces, vamos a ver que lo peor que puede pasarte a ti en el imperio inca es ser un piña. Y por lo tanto, si eres un piña, ¿cómo vas a ser? Bien piña. O sea, vas a tener mucha mala suerte. Ahora entiendes por qué la palabra, uy, qué piña, qué salado. Ahora entiendes por qué destaca o aparece esta palabra piña. ¿Por qué a las personas que tienen mala suerte le dice, uy, qué piña eres? Porque justamente piña deriva de la peor situación que podía pasarte en el imperio, de ser un objeto, de ser una cosa. Imagina ser un piña, sería lo peor, ¿cierto? Entonces, chicos, el término piña destaca pues del esclavo perpetuo, la peor situación que podía ocurrir. Sí, ya vamos a tomar el temático, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a la sociedad inca. Chicos, muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. ¿Ninguna? ¿Seguros? Ya, muy bien. Vamos a pasar al material entonces. Todos chicos con su material. Espero que todos tengan su libro. Los que no tienen el libro pueden ir al internet, de ahí está la dirigida. Lo pueden descargar. A ver, vamos a la dirigida.
A ver, dice, son denominadas las vírgenes del sol o las escogidas por el Inca. Al toque, las aquias. Muy bien. Aquias, dedicadas al culto solar. ¿Cómo eran llamadas? A ver, la 2, ¿cuál sería? Yuruaquias. Muy bien. Yuruaquias. Siguiente. El ayahuasca más importante en la costa peruana funcionó en, bueno, acá en este caso sería, dice costa, sería Pachacama. Muy bien, así es. ¿A quién se le llamaba el Intichurín? Ya, el Intichurín en este caso se le denominaba a los... no, el Intichurín en este caso viene a ser el Chasqui, el funcionario del Inca, el embajador del Inca, ¿ya? Intichurín, ¿ya? Siguiente, la 5. Dice, el manto que viste el Inca se conoce como, acá sería, sí, capauncu, ajá, el capauncu, así es, capauncu. Bien. 6. El Auqui y la Panaca del Inca conformaban ¿qué? ¿La nobleza de qué? La nobleza de sangre. Muy bien, nobleza de sangre. 7. ¿Cuál de las funciones no cumple la Panaca? Al toque. ¿Cuál de las funciones no cumple la Panaca? Trabajar en las mitas. Muy bien, la mita lo trabajaba el resto, menos las panacas y la nobleza. Siguiente. El Coyacapac y el Chinchaycapac formarían el Tahuantinsuyo parte de, bueno, Coyacapac se refiere a la Coya, Chinchacapac se refiere en este caso al Inca. ¿Qué van a formar? La nobleza de sangre. ¿Eh? Nobleza de sangre. Muy bien. 9. Dice, los pobladores trasladados a lugares distintos por orden del Inca, llamados también colonos, fueron los... ¿Quiénes eran los grupos trasladados? ¿Quiénes eran? Los mitimaes, muy bien, mitimaes. Piñacunas no, piñacunas son sirvientes, son esclavos. Los mitimaes eran los pueblos trasladados. Muy bien, mitimaes. Último y no vamos. Dice, la base social del Tahuantinsuyo era, ¿y a quién conforma la base social del Tahuantinsuyo? Los ayllus, ¿cierto? Los hatun runa. Muy bien, listo. ¿Se entendió hasta aquí esta parte? Listo, chicos. Entonces, nos vamos directamente al temático, ¿ya? A ver. Vamos a ver.